Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, en nuestra transmisión número 421, hemos llegado a el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Y bueno, en todo lo que hemos estudiado de Nehemías, podemos recordar que el muro de Jerusalén ya se había terminado, por lo menos en la etapa que se habían proyectado. Habían muchas otras cosas más que hacer, pero ya en general el muro estaba listo. Con la colocación de las puertas, los israelitas, bajo el liderazgo de Nehemías, habían completado así la tarea principal. Cuando se terminó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron, y esto lo dijo Nehemías, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías capítulo 6, verso 16 lo dice así. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que sufrieron los israelitas, aún así habían completado la obra que se habían propuesto. Después de completar el muro, Nehemías nombró a un gobernador de Jerusalén, aunque él era el encargado. Nombra a alguien porque Nehemías debía regresar a donde Artajerjes. Y este fue su hermano Ananí. También colocó a un líder en la fortaleza, que fue Ananías. Ambos hombres fueron elegidos sobre la base de su integridad, confiabilidad y reverencia a Dios. No por su genealogía, sino por su respeto a Dios. En los siguientes capítulos que vamos a estudiar, del 8 hasta el 10, vamos a ver una serie importante de acontecimientos que ocurrieron en el séptimo mes del calendario judío, en el mes de Tisri. En esos versículos podemos ver ejemplos de cuán decididos estaban los hijos de Israel de obedecer la palabra de Dios y cómo se regocijaban de esta palabra. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, y vamos a leer los primeros 2 versículos. El relato comienza diciendo: todo el pueblo se reunió. No fue que lo llamaron, no fue que llamaron a los israelitas, fue que todo el pueblo decidió reunirse como un solo hombre en la plaza que está ante la puerta del agua, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor mandó a Israel. ¿A qué libro de la ley de Moisés se está refiriendo? Evidentemente al Pentateuco, a los primeros 5 libros conocidos como la Torá. A todos ellos se le decía la ley. Allí estaban las instrucciones para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se congregó y le dijo a Esdras el escriba, por eso es que yo estoy seguro que Esdras y Nehemías se conocieron, le dijo a Esdras: trae el libro. Versículo 2, el primer día del séptimo mes, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Aquí vemos que había hambre de comprender lo que escrito estaba, en medio de las limitaciones, porque los rollos, los escritos solo estaban en mano o en posesión de los sacerdotes, y pocas personas tenían acceso a ellos, a menos que se transcribiesen y se vendiese una parte de los textos sagrados. A diferencia de nosotros, que hoy tenemos muchas versiones de la escritura, las tenemos en nuestro propio idioma, en otros idiomas para compararlas, con diferentes versiones para poder allí analizar el sentido original. Incluso hasta tenemos acceso a la interpretación de los textos originales en hebreo, en arameo y en griego. Lo cierto es que cuando los judíos finalmente terminaron la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en este séptimo mes. El séptimo mes se le conoce como el mes de Tisri. Quizás era el mes más importante para los israelitas, ya que estaba dedicado a, número 1, la fiesta de las trompetas, que era la preparación para el juicio de Dios. El día primero de este mes se conmemoraba durante 10 días la fiesta de las trompetas o los chofares. Después venía el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur, el día del juicio o el día del perdón, que era también en el 10º día, pero en el 10º día de este séptimo mes. Y por último estaba la fiesta de los tabernáculos, también conocidos como el Sukkot,
o la fiesta de las cabañas, para recordar que Dios los liberó de Egipto y su provisión durante el viaje en el desierto. Esto se celebraba el día 15 de este séptimo mes. Los judíos tenían 7 fiestas, 3 principales, que eran la Pascua, de las cuales se desprendía los panes sin levadura, y la gavilla mecida. Después tenemos el Pentecostés, y después del Pentecostés vendrían las fiestas del séptimo mes que ya acabo de mencionar, las trompetas, el día de la expiación y el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la reunión tuvo lugar el primer día en el que se celebró la fiesta de las trompetas. Los líderes convocaron a los hombres y mujeres de la nación a esta asamblea especial mediante la lectura de la ley y brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. El pueblo invitó a Esdras a llevar consigo el libro de la ley de Moisés y leerlo. Incluso construyeron una plataforma, un púlpito para la ocasión. No fue algo que los líderes le impusieron a la congregación. Al contrario, ellos, como lo acabo de decir, el pueblo le pidió a Esdras que llevara el libro. Lo más probable es que Esdras les haya leído los libros de Moisés que incluían la ley dada a Moisés en el Sinaí. Y esto era importantísimo, muy importante, para un pueblo que está en reconstrucción, un pueblo que está reavivándose y está buscando hacer la voluntad del Señor. En el capítulo 31 de Deuteronomio, los versículos del 9 hasta el 13, encontramos que Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hablando del Pentateuco o de la Torá o de los 5 libros con que se inicia la escritura. Entonces lo dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y todos los ancianos de Israel. Y Moisés les mandó cada 7 años, en el año del perdón de las deudas, en la fiesta de las cabañas, que era en el séptimo mes, cuando todo Israel venga ante el Señor su Dios, en el lugar que él elija, leerás esta ley a los oídos del pueblo. Ellos se congregaban para escuchar, para aprender, para memorizar y para entender lo que Dios había revelado. Congregarás al pueblo, varones, mujeres, niños, incluso los extranjeros que habiten en sus ciudades, para que oigan, aprendan y reverencien al Señor nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que aún no la conocen, oigan y aprendan a reverenciar al Señor vuestro Dios todos los días que vivan sobre la tierra que van a poseer al pasar el Jordán, para que aprendan, para que conozcan, para que continúen la obra que sus padres iniciaron, para que confíen en las promesas del Señor. Cuán importante, hermano, es que le dediquemos tiempo al estudio de las Escrituras. Y hoy en día, hermanos, hay hambre de la palabra. Hoy en día hay necesidad de buenas predicaciones en los púlpitos. Hoy en día hay necesidad de buena interpretación del texto bíblico. Aquí hay 2 palabras que necesitamos entender en este día: hermenéutica y homilética. La hermenéutica es el método para interpretar textos. Para poder entender el sentido original de las palabras de la Biblia, necesitamos utilizar el método de la hermenéutica. Yo conozco de la hermenéutica 15 pasos para entender la Biblia. O sea que hay que conocer el contexto histórico, hay que conocer al autor, hay que entender el idioma, o por lo menos saber que es un idioma diferente y tiene quizás en las traducciones connotaciones diferentes a como la entendemos en nuestro idioma, en este caso los que manejamos el español. Entonces, la hermenéutica es ese método de interpretación del texto para poder conocer el sentido original de la palabra. Y habían personas que no manejaban bien el hebreo en tiempos de Esdras y Nehemías, porque habían vivido mucho tiempo en Babilonia y hablaban arameo, y los textos originales se escribieron en hebreo. ¿Y cómo entender otro idioma? ¿Y cómo entender el sentido original? Incluso nosotros, los de habla hispana, que estamos en diferentes países, una misma palabra tiene muchas interpretaciones según el contexto. Y lo segundo es poder aplicar lo aprendido y presentarlo en público a través de la homilética.
La homilética es el arte de preparar y de presentar sermones, de presentar exhortaciones públicas. Hoy en día hay mucha carencia de estos dos elementos en las presentaciones que hacemos semanalmente o cuando nos reunimos en nuestras iglesias. Hermenéutica y homilética. Y la gente tiene hambre de la palabra. Y cuando hacemos conferencias en nuestras iglesias, cuando nos reunimos para invitar un predicador, invitamos a alguien para que predique la palabra, nos estamos dedicando mucho al evangelismo, que no está mal. Estamos motivando a las personas a que entreguen su vida a Cristo, que no está mal. Pero el pueblo necesita avanzar en el conocimiento de la Escritura y necesitamos tomar tiempo, semanas para estudiar la Biblia. Y eso es lo que nos presenta exactamente el libro de Nehemías. Vamos a continuar. Versículo número 3. Dice, y leyó Esdras en el libro, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el alba, desde que salió el sol, desde temprano en la mañana, hasta el mediodía. Estamos hablando de 5, 6, 7 horas. Esta gente reunida, ansiosa de aprender las Sagradas Escrituras. Posiblemente fue en un Shabbat o en esta fiesta que ellos están conmemorando, que es la fiesta de las trompetas. En esta fiesta se le consideraba, indiferentemente del día de la semana que cayera, se le consideraba día de reposo, día Shabbat. Era un día santo, era un día conmemorable, era un día que preparaba a las personas para el día del perdón, para el Yom Kippur. Eran 10 días de preparación. Así que la gente tomó tiempo y estaba dedicada a estudiar la Escritura, no como en muchas iglesias que estamos viendo el reloj para que ya sea mediodía para irnos ya rápido a la casa y no disfrutamos el día del Señor. Eso pasa en algunas iglesias, no en todas. Entonces se leyó desde que despuntó el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres, y los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera, como ya lo dijimos, hecha para la ocasión, y junto a él estaban, y ustedes pueden leer ahí los nombres, habían 13 personas en ese momento para leer con Esdras los textos sagrados. Estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A la derecha, junto a ellos estaba Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadamá, Zacarías y Mesalún. 13 hombres estaban allí con Esdras leyendo. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que ellos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Pero estaban sentados, se pusieron de pie como una muestra de respeto para leer el texto sagrado, para escuchar el texto sagrado. Entonces Esdras alabó al Señor, Dios grande, y todo el pueblo alzó sus manos y respondió amén y amén. Estaban gozosos de escuchar las Escrituras y se humillaron y adoraron al Señor, inclinándose a tierra para adorar, o sea, se arrodillaron o se postraron para orar. Ya a partir del versículo 7 vemos otro grupo de personas, 13 hombres más. Aparte de los que estaban con Esdras, se menciona a 13 hombres más. Están los levitas Josué, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maisás, Celita, Azarías, Josabet, Hanán y Pedaía. Ellos, a diferencia de los que estaban leyendo, ellos explicaban la ley al pueblo. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo se dividieron? No sé, hicieron pequeños grupos quizás. Hicieron grupos de estudio aparte, porque no tenían un sistema de sonido, no tenían baffles, cornetas, no sé cómo le dirán en su país. No tenían ese sistema de sonido acústico que tenemos nosotros. Entonces ellos tenían que dividirse en grupos. Y aquí tenemos a 13 hombres, quizás había más, pero estos eran los principales encargados de explicar la ley al pueblo que seguía de pie. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y explicaban su sentido. Eso se llama hermenéutica. Ellos explicaban su sentido original. Esto fue lo que quiso decir Moisés en este contexto. Este acontecimiento que ocurrió hace tantos años en el pasado hizo que se tomaran estas decisiones. Entonces se explicaba al pueblo como hoy se debe explicar en las iglesias.
Está bien la adoración musical porque aquí hemos dicho cuán importante es la adoración. Está bien el compartir entre hermanos, también lo hemos dicho. Pero el centro de nuestras reuniones debe ser el estudio profundo de la palabra. El estudio profundo, detallado. Poder analizar el texto, poder darle herramientas a la hermandad para que ellos sean los próximos predicadores el día que tú y yo ya no estemos. No es posible que los predicadores no estén preparando nuevos predicadores. Se necesita enseñar homilética y hermenéutica en nuestras iglesias. Yo lo he pensado y lo tengo planteado hacerlo en el canal, enseñar homilética y hermenéutica, pero eso toma tiempo. Eso requiere tiempo. Y necesitamos más personas preparadas para que puedan seguir llevando el mensaje del Señor. Y aquí vemos a 13 hombres leyendo, 13 hombres explicando, la gente entendiendo el sentido original. El gobernador Nehemías, el sacerdote que, ¿se acuerdan quién era el sacerdote? En el capítulo 3 aparece el nombre del sacerdote, ¿se acuerdan? Vamos a ver si alguno se acuerda el nombre del sacerdote de turno. Está en el capítulo 3 de Nehemías, ahí se lo dejo para que lo dejen en los comentarios. El gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras y los levitas instruían al pueblo y le dijeron, este es un día santo, un Shabbat. Un día santo, puede ser que era un sábado literal o era un sábado ceremonial, pero ellos dijeron así. Este es un día santo dedicado al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley, al oír las reprensiones y el mensaje. Había una mezcla entre alegría y constricción. Después Nehemías le dijo, id, comed alimentos selectos, vayan y disfruten del resto del día que Dios nos está regalando. Hay quienes dicen que el sábado, el Shabbat, el día de reposo es para ayunar. Yo difiero un poco de eso. Cuando yo era más joven ayunaba en sábado. Ahora difiero un poco porque creo que debe ser un día de alegría, un día de compartir, un día de camaradería. El Shabbat no creo que sea el día adecuado para ayunar. Debería ser un día de la semana y ahí es donde está el verdadero sacrificio. Porque cuán difícil es que podamos ayunar cuando tenemos que salir a trabajar. Cuán difícil es que nosotros podamos abstenernos de ciertas cosas en medio de las responsabilidades diarias. Pero eso lo vamos a discutir más adelante. Lo cierto es que Nehemías le dijo, vayan y coman alimentos selectos, beban bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen preparado. Compartan de lo que ustedes han traído, porque hoy es el día santo consagrado a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Dios quiere fortalecer a su pueblo. Los levitas clamaban al pueblo diciendo, tranquilizaos, que es el día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a celebrar con alegría porque estaban alimentados de la palabra. Así es que deben salir los hermanos de las congregaciones, felices, no regañados. No, regañados no. El púlpito no es para regañar a nadie. El púlpito es para aprender de las Sagradas Escrituras. Deben salir felices y celebrar con gran alegría porque habían tenido las palabras que se les había enseñado. Al día siguiente se reunieron los jefes de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas en torno del escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Entonces los principales se reunieron, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo. Hermanos, nosotros no lo sabemos todo. La iglesia debe seguir progresando en la verdad presente. Mire, no era que ellos no conocían los textos, porque ahí estaba escrito, siempre ha estado. No es que Dios haya dado una nueva luz, es que la luz siempre ha estado allí. Solo que el tiempo pasa y Dios va aclarando la verdad que ya está revelada. El texto siempre ha estado aquí en nuestra mano, pero ahora lo estamos entendiendo porque lo estamos analizando y no es una sola persona la que está analizando el texto, son muchos los que se reúnen para estudiar las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 14, y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas debían habitar en cabañas en la fiesta del séptimo mes, esto es entre septiembre y octubre, la fiesta del séptimo mes. Recuerden que habían 3, la principal era la última. Bueno, repito, eran 7 fiestas, 3 principales, pero de la última,
que era la fiesta del Sukkot, estaban las trompetas, estaba el día de la expiación y la fiesta de las cabañas en el 7º mes. Y esto también está relacionado con las cosechas. Entonces, la orden era que ellos pudieran habitar en cabañas, que anunciaran y pregonaran por todas las ciudades y por Jerusalén, salir del monte y traer ramas de olivo, pino, mirto, palmeras y otros árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los atrios de la casa del Señor, en las plazas de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió del cautiverio hicieron cabañas y en cabañas habitaron. Hicieron esas cabañas provisionales en conmemoración a lo que habían vivido sus padres en el pasado. Porque desde los días de Josué, y esto me impresiona mucho porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no lo habían hecho así. Y yo me pregunto, ¿y las reformas anteriores que ya hemos estudiado con los reyes? O sea que las reformas no eran totales, eran reformas parciales. Y lo mismo puede estar sucediendo el día de hoy. Quizás necesitamos hacer reformas de cosas que aún no se han hecho. Necesitamos entender aún más el texto bíblico. Necesitamos comprender que hay cosas el día de hoy que la iglesia no está haciendo y tiene que hacer. Y hay cosas que sí está haciendo y tiene que dejar de hacerlas. Porque necesitamos avanzar, necesitamos progresar en la comprensión del texto. Y aquí vemos que desde Josué no se había hecho el Sukkot, la fiesta de las cabañas, tal cual como Moisés lo había prescrito por orden divina. Entonces dice, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día los israelitas no habían hecho así y hubo gran alegría, una alegría muy grande. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día. Leyó el libro de la ley de Dios cada día, todos los días la leía, desde el primer día hasta el último, celebrando la fiesta durante los 7 días y al 8º, según el rito, tuvieron una solemne asamblea. ¿Qué entiendo yo en esto? Que debemos dedicar tiempo para estudiar la Biblia de manera consecuente, tener semanas de estudio de la Biblia, tener semanas de interpretación profética, tener semanas de preparación de sermones. Necesitamos nosotros dedicar tiempo a enseñar la palabra a tiempo, como dice el apóstol Pablo, fuera de tiempo también. Necesitamos porque hay hambre, hay sed del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay muchas cosas buenas, pero hay cosas mejores que necesitamos hacer para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, quiero culminar leyendo un comentario de un libro con respecto a lo que hemos analizado el día de hoy. Este libro es Profetas y Reyes, en la página 492 y en la página 493. Dios había aceptado su arrepentimiento, ya el pueblo completo. Ahora les tocaba a ellos regocijarse en la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados y que habían recuperado el favor divino. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve en su propia culpabilidad y contaminación un contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por eso debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en la sensación de sus pecados perdonados y en el amor de un Padre Celestial perdonador. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos del pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Hoy Dios nos extiende el perdón y la misericordia. Y eso lo aprendemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, este es un mensaje, hermanos, que fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza en este día. Hemos llegado entonces al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Así que quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Querido Padre, hoy hay hambre de tu palabra y estamos siendo alimentados por ella, pero aún necesitamos un alimento todos los días bien preparado. Y nosotros podemos proveer también ese alimento porque nos estamos alimentando de él. Queremos compartirlo con nuestros hermanos y amigos.
Está bien el evangelismo porque forma parte de nuestra vida, pero es mucho mejor que la iglesia esté bien nutrida para que no haya ni disidencia, ni haya pecado abierto, ni haya esa indiferencia a lo que tú has revelado. Cuán importante, Señor, que cumplamos la misión que nos has encomendado dentro y fuera de nuestro hogar y dentro y fuera de nuestra iglesia. Por eso, Señor, guía nuestros pasos y que podamos ser instrumentos en tus manos para llevar la verdad presente hasta que Cristo venga a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios te guíe ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos. Bueno, hemos llegado entonces al final. Recuerden que mañana vamos a continuar con el capítulo número 9 del libro de Nehemías, así que no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir estos mensajes con otras personas.